Bueno, damos inicio entonces a nuestro tercer webinar de la Asociación Latinoamericana de Anestesia Cardiovascular en trabajo conjunto con TEDI Anestesia, grupo de investigación. Yo soy Luisa Mejía, médica investigadora de TEDI Anestesia, y para mí es un honor y un gusto darles la bienvenida a este webinar en donde recibimos a tres prestigiosos anestesiólogos cardiotorácicos que nos acompañan muy amablemente el día de hoy. Inicialmente vamos a exponer un video en representación de México, de su cultura, un poco a manera corta de su trayectoria a nivel hospitalario, y posteriormente ya iniciamos con la temática. Pero antes de proyectar el video, quisiera pedirle a nuestros tres especialistas que por favor nos regalen una breve introducción de sus perfiles profesionales. Con esto, pues todos los invitados y todos los participantes los pueden conocer. Claro que sí, gracias. Empiezo yo. Soy el doctor Rosenberg Albores Figueroa, soy anestesiólogo cardiovascular y también especialista en cardiopatías congénitas. Soy egresado del Instituto Nacional de Cardiología aquí en México y actualmente me desempeño mis labores solamente en medicina privada en el Hospital Tecnológico de Monterrey, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México. Es el Hospital Zambrano de León, es un hospital escuela donde estoy a cargo de la parte de anestesia cardíaca para trasplante torácico y falla cardíaca y terapias de falla cardíaca. Y bueno, muchas gracias, muy agradecido por la invitación y a la orden. ¿Qué tal? Pues bueno, dando seguimiento al orden de las fotografías, no de importancia. Soy el doctor Luis Higuera, anestesiólogo también cardiovascular, egresado del Instituto Nacional de Cardiología, y actualmente estoy trabajando en la ciudad de Guadalajara, en México, como coordinador del equipo de anestesiología del Instituto Cardiovascular de Mínima Invasión, en donde tenemos dentro del instituto diferentes vertientes, desde la parte de intervencionismo, medicina estructural, soporte ventricular a corto plazo con ECMO, soporte ventricular a largo plazo con dispositivos de asistencia ventricular, y estamos también diversificados en el área de cirugía cardíaca y electrofisiología. Entonces, pues, de alguna manera tenemos empapados con todo el equipo un poquito de cada una de las cosas que vamos a tocar hoy. Estamos también para servirles. Que tengan buena tarde y vamos a disfrutar de esto. Gracias. El doctor Yeu. Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, presento rápidamente, yo soy el doctor Yeu Preciado. También soy anestesiólogo cardiovascular. Soy egresado del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, de la Ciudad de México. Actualmente también yo desarrollo mi medicina en la ciudad de Guadalajara. Actualmente trabajo, yo sí desarrollo medicina pública y privada. Actualmente estoy en el Instituto Nacional, en el Hospital Civil Nuevo de Guadalajara, Juan y Menchaca, y también desarrollo mi medicina privada. Pues tengo el honor de compartir experiencias con los dos doctores, y actualmente soy el presidente de la Sociedad Mexicana de Anestesiólogos Cardiotorácicos, la ASMA, de México, y pues coordino ahorita esa sociedad, y pues unas gracias por la invitación a todos ustedes. Muchas gracias, doctores. Bueno, entonces ahora antes de comenzar con el panel, vamos a prestarle por favor atención al video que vamos a proyectar en este momento, que es un abrebocas de la cultura mexicana.
Muchísimas gracias. Antes de iniciar, les voy a pedir amablemente que por favor nos ayuden a diligenciar las encuestas que vamos a estar enviando durante el webinar al chat. Una es de asistencia y la otra es de satisfacción. Con esto nos ayudan para poder desarrollar el protocolo final que estamos trabajando en relación al webinar. Entonces, para empezar, vamos a dividir nuestro webinar en bloques de tal manera que lo podamos hacer muy organizado y que todos podamos llevar un hilo conductor adecuado. Entonces, por favor, me proyectan la presentación. Perfecto. Muchas gracias. Iniciamos con el doctor Rosenberg. Doctor, recuérdenos por favor cuál es el número estimado de centros cardiovasculares activos en México y cómo se están distribuyendo estos geográficamente a lo largo del país. Muchas gracias, Luisa. Si podemos darle inicio a la presentación, por favor. El sistema de salud mexicano tiene una particularidad a diferencia de otros lugares en Latinoamérica que nosotros hemos visto. En México tenemos, por una parte, instituciones públicas y medicina privada, y dentro de las instituciones públicas hay un rubro variado que se desempeña como Instituto Mexicano del Seguro Social, que básicamente comprende una aportación tripartita, si le llaman. El patrón, por lo regular son empleados de empresas y demás, el patrón aporta una parte económicamente para la atención de estos pacientes, el paciente aporta una parte que es mínima y el gobierno aporta la tercera parte. Esta es la institución más grande que tenemos nosotros en el país, el que atiende la mayor cantidad de la población. Vamos a ver un poquito más adelante. El ISSSTE, que son trabajadores del Estado, maestros, empleados de gobierno, etcétera. Pemex, que son los empleados de Petróleos Mexicanos, que es una empresa bastante grande en nuestro país, que tiene su propio servicio médico, y la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud es aquella que atiende a la población que en México se conoce como no derechohabiente, es decir, el resto de la población que no tienen empleo fijo, que no tienen un tercer pagador para su salud, son los que atienden a este grueso de la población. Dentro de la Secretaría de Salud encontramos a los Institutos Nacionales de Salud, que son una red de hospitales, casi todos en la Ciudad de México, que comprenden especialidades específicas. De ahí egresamos nosotros tres, del Instituto Nacional de Cardiología, por ejemplo, pero asimismo tenemos cancerología, pediatría, Hospital Infantil de México, por llamar algunos, ¿no? Estas instituciones públicas atienden a la parte más grande de la población en nuestro país. Y por otra parte, la medicina privada está desarrollada obviamente en toda la República y atiende a un rubro no despreciable de la población. Me faltó comentar, perdón, al sistema militar de salud, que también es importante. La milicia tiene sus propios hospitales y la Marina, que es el Hospital Naval, también tiene su propio servicio de salud, que ellos atienden solamente a esa población. Perdón, estaba hablando que nuestro sistema de salud, al ser tan grande, casi el 40% de los pacientes no tienen una seguridad social, que son estos atendidos por la Secretaría de Salud y los Institutos Nacionales de Salud. Estos son estadísticas de FunSalud del año pasado. Y bueno, el 61% tiene una seguridad social específica que entra en estos hospitales que ya mencioné, como IMSS, Pemex, Sedena, Secretaría de Marina, los servicios estatales inclusive. Y apenas el 3% se atiende en medicina privada. Es decir, 3% de toda la población mexicana se atiende exclusivamente en medicina privada. Sin embargo, es importante recalcar que si bien no todos los pacientes, ¿podemos silenciar el micrófono, por favor? Si bien no todos los pacientes o todas las personas han podido entrar a la medicina pública o ser derechohabientes sí todos han atendido en la medicina privada. La medicina privada lo llevamos hasta el consultorio de la esquina, ¿de acuerdo? Y entonces el gasto en salud
voy a llegar a responder la pregunta de verdad. El gasto en salud en México, aproximadamente el 50% es público, el 40% es del bolsillo de las personas y el 8% corresponde a estos seguros de gastos médicos que atienden la medicina privada. Podemos dar el siguiente. Esto nos lleva a que la infraestructura hospitalaria pues es bien diversa. Tenemos nosotros una infraestructura hospitalaria que depende básicamente de estos centros grandes de referencia donde se atiende la medicina cardiovascular y que está completamente centralizada. Es decir, aproximadamente en México contamos con 400 centros distribuidos tanto en medicina pública como privada, cardiovasculares activos, ¿sí? De estos, el 15% aproximadamente son de alta complejidad, el cual reúne en su inmensa mayoría 3 ciudades, como vemos a la derecha de la diapositiva: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. El Instituto Mexicano del Seguro Social, que es nuestro hospital público o la institución pública más grande, el año pasado reportó 75 salas de hemodinámica activas, es decir, es una gran producción, haciendo, por ejemplo, aquí en Monterrey, se hacen por día, por sala, aproximadamente entre 8 y 10 casos. Entonces, esto hace una cantidad de procedimientos muy grande. Como les decía, el 85% del total de procedimientos se hacen en estas 3 ciudades: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Podemos dar la siguiente. Pasamos al siguiente punto, Lisa. Claro que sí, doctor. Podemos pasar al siguiente punto. Entonces, recuérdenos, por favor, cuál es o existe una concentración de esta actividad, en qué centros y cuál es el volumen aproximado de cirugía cardiovascular anual. Muy bien. El volumen de estos procedimientos, que ya dije dónde se concentra básicamente, es bien variable y es estimado. Desafortunadamente en México, por esta diversidad de atención en salud, no tenemos cifras que puedan correlacionar con precisión a la atención de todos los centros. Es decir, nosotros, o la distribución como tal hecha en estas ciudades, no nos permite tener una estadística 100% confiable. Sin embargo, estos números se estiman en un volumen anual de acuerdo al volumen de los hospitales que más se opera en el país, que sin dudas es la medicina pública. Cirugía cardiovascular mayor, aproximadamente 23,000 procedimientos anuales. Cateterismos cardíacos, 240,000 procedimientos, de los cuales la angioplastía alrededor de 9,500. Marcapasos, 24,000. Aquí hay un detalle con algunas cifras. Por ejemplo, el intervencionismo estructural es un poquito menos. Esa cifra la obtuve apenas hace un rato de un consenso que hacen los intervencionistas estructurales. Se hicieron 600 TAVIs, 680 TAVIs el año pasado en todo el país, y se hicieron aproximadamente 400 cierres de orejuela, 406 cierres de orejuela el año pasado en el país. Es un poquito menos de lo que dice aquí. Sin embargo, el resto son cifras proporcionadas por las sociedades. Dentro del volumen estimado, pues se divide en básicamente revascularización coronaria, que por mucho supera al resto de las cirugías, inclusive de las cardiopatías congénitas. ¿Podemos dar paso a la siguiente, por favor? Y bueno, la distribución aproximada, estamos hablando de alrededor de 450,000 procedimientos anuales en general, entre hemodinámica, diagnóstica, intervencionismo estructural, electrofisiología y cirugía cardíaca, distribuidos básicamente de esta manera. Obviamente, la cardiopatía o la cardiopatía diagnóstica o la hemodinámica diagnóstica es la que ocupa la mayor parte de los procedimientos cardiovasculares. Pasamos a la siguiente pregunta. Doctor, aproximadamente, ¿cuál es el número estimado de anestesiólogos con práctica cardiovascular en México? Muy bien, damos la siguiente diapositiva, por favor. Esto es bien importante porque, bueno, estábamos hablando de la concentración de actividad en los centros de referencia. Tenemos una pregunta antes, perdón. Como les decía, la concentración de actividad, que era parte de la pregunta anterior de los centros de referencia, estos 450,000 básicamente son en Ciudad de México y la zona centro, Monterrey, que es el noreste del país, y Guadalajara, que es centro-occidente, ¿no?
El resto muy por debajo. Damos a la siguiente diapositiva, por favor. Los anestesiólogos con práctica cardiovascular aproximadamente son 450 anestesiólogos. De estos, no necesariamente todos somos cardiovasculares. En el país existe una falta de legislación completa para la atención cardiovascular de los pacientes. Básicamente, como lo vamos a detallar un poquito más adelante también dentro de esta misma charla, se realiza por afinidad, es decir, el cardiólogo, el cirujano que tiene un procedimiento quirúrgico, tiene un anestesiólogo de su confianza que no necesariamente es cardiovascular. Recordemos incluso que hay médicos y hospitales de referencia en el país muy grandes con una práctica bastante extendida que siguen siendo anestesiólogos generales con algo de experiencia en cardiovascular que atienden estos casos. Entonces, de estos 450 anestesiólogos que tenemos práctica cardiovascular en el país, se estima que el 30% somos anestesiólogos cardiovasculares, y de este 30%, aquellos que nos dedicamos exclusivamente a lo cardiovascular es aproximadamente el 40%. Voy a poner el ejemplo específico del sitio donde yo vivo, que es Monterrey, la zona conurbada, que tenemos aproximadamente 5.3 millones de habitantes al año 2026. En esta ciudad, con esta población, tenemos 3 hospitales públicos en los cuales se hace cirugía cardíaca. Estoy hablando solamente de cirugía cardíaca. Y para hacer un promedio anual entre 2.000 y 2.300 procedimientos quirúrgicos cardíacos anuales solamente en la ciudad de Monterrey. Existen también 10 hospitales privados, principalmente de 3 redes hospitalarias diversas, en los cuales se hace cirugía cardíaca, y hacemos alrededor de 300 procedimientos anuales de cirugía cardíaca privada. Entonces, la suma de Monterrey, su zona conurbada, de 5.3 millones de habitantes, es aproximadamente 2.500 procedimientos quirúrgicos cardiovasculares anuales. En esta ciudad habemos 45 anestesiólogos cardiovasculares formados, es decir, con un diploma y un título universitario de anestesia cardiovascular, de los cuales 25 se desempeñan en hospitales públicos. La gran mayoría de los que trabajan en hospitales públicos tienen una práctica híbrida, es decir, trabajan como anestesiólogos cardiovasculares en el hospital público, y en la medicina privada ejercen medicina no exclusivamente cardiovascular, sino de todas las ramas. Los que nos dedicamos exclusivamente a anestesia cardiovascular en el medio público o privado, pues somos los menos, ¿de acuerdo? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Creo que esta forma parte del siguiente tema. Sí, acá quisiera preguntarle, doctor, ¿cómo definen ustedes ese rol en el Sistema Nacional de Salud de anestesiología cardiotorácica? Gracias. Ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí espero que se vea mi cursor. Son 6 pasos en los cuales me voy a explicar esto. La práctica cardiovascular varía, como ya decíamos. Estimamos que tenemos entre 15 y 18,000 anestesiólogos totales en México, que tampoco estamos censados completamente. Los mecanismos de control, si lo podemos llamar de alguna manera más fidedignos, es el Consejo Nacional de Certificación en Anestesia, el cual es un órgano regulador para que la práctica de anestesia sea uniforme. Sin embargo, no todos los médicos anestesiólogos estamos certificados ante el Consejo. Hay una gran cantidad de médicos que no tienen una certificación. Aquí se solicita cada 5 años, pero tampoco, en teoría la ley la solicita, sin embargo no es obligatoria. Yo puedo no tener una certificación y puedo trabajar como anestesiólogo sin mayor problema. Sobre todo en la medicina privada y en algunas instituciones que no lo exigen. De estos, la práctica cardiovascular, como ya decía, aproximadamente 450 anestesiólogos, en cirugía cardíaca, hemodinamia estructural, terapia intensiva cardiovascular, que no necesariamente, como también ya platicaba, son anestesiólogos cardiovasculares, es decir, hay muchos anestesiólogos generales que hacen hemodinamia diagnóstica y terapéutica, y
De estos, corresponde prácticamente al censo que tenemos nosotros en la Sociedad Mexicana de Anestesiólogos Cardiotorácicos, son anestesiólogos con una expertise cardiovascular avanzada, es decir, que tenemos entrenamiento avanzado en ecocardiografía transesofágica, en ECMO, en trasplante, en asistencia ventricular, en procedimientos estructurales complejos. Del total de los anestesiólogos, aproximadamente el 1% tenemos esta expertise cardiovascular avanzada. Parece que somos muy poquitos, ¿no? Y eso es una de las causas también porque muchos de los centros de hemodinamia, sobre todo, tienen en sus filas anestesiólogos generales con esta representación. Preguntaban por aquí el proceso de recertificación. Eso, en teoría, es obligatorio para todos los recién egresados, tienen que presentar un examen teórico. El examen teórico ha mejorado bastante en los últimos años, antes nosotros lo veíamos como un mero requisito, ha mejorado bastante y a partir de esa primera certificación, uno tiene que renovar la certificación cada 5 años. Esta recertificación se puede hacer de dos maneras, volviendo a hacer un examen cada 5 años o bien reuniendo puntos curriculares por la asistencia a congresos. Es decir, nos piden a nosotros 250 puntos de valor curricular para la recertificación y, por ejemplo, un congreso internacional promedio nos da 45 puntos con fines de recertificación. Entonces, lo que busca la recertificación o el Consejo de Certificación es mantenerse actualizado. No tenemos un proceso de certificación en anestesia cardíaca. El proceso de certificación es exclusivo para anestesiología general, neuroanestesiología, anestesiología pediátrica y algología y cuidados paliativos. El resto de las subespecialidades en anestesiología no cuentan con un proceso de certificación hasta el momento en el país. Estamos empujando nosotros desde hace varios años, cuando a mí me tocó ser presidente de la Sociedad Mexicana de Anestesiólogos Cardiotorácicos hace ya como 6 años, 7 años, inicié con este proceso, tuve una negativa rotunda a la misma por parte del Consejo, pues quizá intereses ahí particulares y ahora el doctor Yeu lo está retomando con bastante ímpetu y bueno, estamos buscando que exista la recertificación en anestesia cardiovascular. Eh, Como ya les decía, es la segunda parte que está aquí, la representación del universo de anestesiólogos y la distribución estimada de estos anestesiólogos con expertise cardiovascular. Otra vez se concentra básicamente en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y el resto del país, pues es una proporción también baja. Esto no quiere decir que todos los anestesiólogos cardiovasculares nos dediquemos solamente a anestesia cardiovascular, como yo les decía. Una gran parte de la población de anestesia cardiovascular se dedica en medicina privada a muchas otras ramas o muchos otros rubros, ¿no? Eh, las competencias que nosotros tenemos o desarrollamos eh, dentro de los anestesiólogos cardiovasculares son básicamente casi todos ecotransesofágico perioperatorio, ECMO algunos, trasplante y asistencia ventricular muy poquitos y procedimientos estructurales pues también la mayoría y cirugía aórtica compleja también la mayoría. La proyección hacia el cierre de esta del 2030 buscamos obviamente que la demanda ante el aumento de este tipo de procedimientos va a ser mayor y pues obviamente que queremos tener más anestesiólogos entrenados con esta expertise para que haya pues más gente realmente experta que pueda atender a estos pacientes. Muchas gracias, doctor. Antes de continuar con el siguiente bloque, les recuerdo por favor las encuestas de satisfacción y de asistencia el día de hoy y las respuestas a las preguntas que vamos dejando en el chat. Igualmente, si nos da el tiempo al finalizar los bloques, las iremos respondiendo una a una con los anestesiólogos presentes el día de hoy. Continuamos con el doctor Yeu. Doctor, recuérdenos por favor si existe, ya el doctor Rosenberg nos estaba haciendo un poco de hincapié en esto, pero ¿cómo es el entrenamiento en anestesia cardiotorácica o cardiovascular en México? Sí, a ver, nos pasa a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí en México, el entrenamiento formal para poder realizarte como anestesiólogo cardiovascular existen varias vías o varias instituciones que te permiten formarte como anestesiólogo cardiovascular.
y también como vimos los diferentes tipos de centros de salud, de organismos de salud que existen, existe el Instituto Nacional de Cardiología, que es de donde somos egresados el doctor Rosenberg, el doctor Luis y yo. Este, ese es de la Secretaría de Salud y existe también el Instituto Mexicano del Seguro Social, que también hace formación de anestesiólogos cardiovasculares, pero la realidad es de que no existe como una regla estandarizada, ¿no? Que era lo que más o menos comentaba el doctor Rosenberg, específicamente en todas las escuelas. Hay instituciones que tú llegas, pides solicitar estar en el, ¿cómo se llama? Realizar el adiestramiento, lo llaman, depende de la institución, y eres aceptado. Haces un proceso interno en el cual compites con las mismas personas que están dentro de la institución. Puede ser que incluso a veces las personas que son trabajadores de esta institución, específicamente como el Instituto Mexicano del Seguro Social, y quieren realizar esta formación en anestesia cardiovascular, ellos pueden pedir como una beca y se les permite por ser parte de trabajadores de esta institución, y obviamente en algunas ocasiones se les da esta prioridad y también la gente externa que tampoco no pertenezca a esta institución y quiere formarse en este lugar, también puede ser admitido y hacen su propio proceso de selección interna y a la vez pues tienen el número de plazas destinadas para cada institución. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene muchísimos eh, hospitales en toda la República, como ya lo comentaba el doctor Rosenberg, es uno de los institutos más grandes, entonces por lo tal tiene área de formación aquí en Guadalajara con nosotros, en Ciudad de México, que es el Centro Médico Nacional, que es el más grande, tiene un hospital también específico de pura cardiología, está en Monterrey, actualmente también en Mérida hay un instituto del Mexicano del Seguro Social que también hace formación de anestesiólogos cardiovasculares. eh, el Instituto Nacional de Cardiología, que es donde nosotros egresamos. Y cabe mencionar que hay, hay hospitales que se les da el reconocimiento interno, que podría a lo mejor llamarse como adiestramiento, un fellowship interno, y hay quienes sí pueden, sí se les entrega un título universitario, que es como la parte que comentaba el doctor, que hay quienes sí lo tenemos, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, sí existe un entrenamiento formal, no quiere decir que algunas sean mejor o peor. La verdad es que en todas las instituciones hay gente muy, muy preparada, hay gente que realiza, eh, hay muy médicos muy, 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 muy buenos, pero sí en realidad no está como regularizado al 100% una escuela homogénea como para que todos sean estandarizados probablemente con un título universitario, pero tienen su validez. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cuál es esa vía de ingreso a ese entrenamiento avanzado en anestesia cardiovascular en México? Sí, me pasa la siguiente. Bueno, me pasa la siguiente diapositiva. Ok, listo. Bueno, teóricamente para poder hacer o formarse en anestesia cardiovascular, pues todos llevamos el proceso normal, la licenciatura en medicina, hacemos el examen de selección para entrar a una especialidad a la residencia médica, específicamente eh, los que quieren ser por parte del área de anestesiología, y posterior a eso es un prerequisito para poder realizar anestesia cardiovascular que ya seas un anestesiólogo completamente egresado. Todo esto va a depender de la universidad. Creo que hay escuelas, incluso en Monterrey, creo que son más años de residencia, de 3 a 4 años. El promedio a nivel nacional son 3 años de anestesiología y hay quienes son 4, hay quienes también creo que hay universidades que les dan un año de medicina interna y ya posteriormente tú aplicas y haces el proceso de selección interna para hacer anestesia cardiovascular. En promedio,
Bueno, esa es la vía de ingreso. Haces el proceso tal cual. Hay instituciones, ya dependiendo de las vacantes de cada una, en el Instituto Nacional de Cardiología, aproximadamente tenemos ocho lugares a nivel paranacional, dos extranjeros actualmente, creo, no sé si ya ha Vamos. aumentado, pero ese es el promedio, son 10 plazas al año. El Instituto Nacional el Instituto Mexicano del Seguro Social va a depender, creo que de la sede, creo que también tienen plazas específicas para los trabajadores y también para los externos. Cabe mencionar que también las personas que son, eh, se cobra un costo para que ellos puedan realizar esa formación. Para los locales, creo que por ser trabajadores de ahí se les realiza una beca y las demás personas externas pagando el curso pueden ingresar y ya depende de cada sede las personas que admitan. En Mérida creo que son dos, en Monterrey dos, tres también creo y las más grandes creo que admiten más números es Ciudad de México y Guadalajara. Muchas gracias, doctor. ¿Aproximadamente cuánto es la duración promedio de ese proceso formativo y tienen ustedes competencias mínimas obligatorias para la práctica de la especialidad? Si me pasa la siguiente diapositiva. En México, específicamente la formación para poder llegar a ser anestesiólogo cardiovascular, como le comento, depende específicamente de cada escuela, pero probablemente son 12 años en lo que hace uno la formación de medicina, también depende de la universidad, donde son de 6 a 7 años. Entras a la residencia médica de anestesiología, que también depende de la universidad, son de 3 a 4 años. Y ya si pasas el proceso de aceptación en la alta especialidad de anestesiología cardiovascular, es aproximadamente un año, depende del centro donde estás. Y si haces anestesia cardiovascular de congénitos, como el doctor Rosenberg, que él es en congénitos, es otro año extra, entonces varía también, depende de 1 a 2 años en la forma que lo realices. También estos centros donde hacen el fellowship o hacen el adiestramiento, también depende, varía. Tienen sus propios calendarios específicos y pues hay algunos que rondan también entre 10 a 12 meses, ya depende de la institución y de la formación, pero casi todos aproximadamente es un año, más el año de congénitos de 1 a 2. Perfecto. ¿Y existe alguna formación específica o competencias obligatorias mínimas que les soliciten para la práctica? Sí, me pasa la siguiente. Miren, específicamente cuando uno hace la formación de anestesia cardiovascular, pues lleva la formación o las pláticas o las clases específicas de fisiología cardiovascular, básico sí o sí, farmacología, todo relacionado hacia el área del área cardiovascular. Hacemos nosotros completamente todo el monitoreo invasivo del paciente y en el transoperatorio, digo, tomamos también clases o materias del área de ecocardiografía. Hacemos básico, pues, ecocardiograma transoperatorio y pues también ahí estamos al pendiente sobre el manejo de la circulación extracorpórea. Hablando específicamente del caso particular mío, bueno, de nosotros, donde estuvimos en el Instituto Nacional de Cardiología, también nos lo complementan con clases de metodología de la investigación para hacer trabajos de publicación, no tan específico dentro del área de la anestesia cardiovascular, pero bueno, es como todo complementario lo que lleva la parte del área del programa. Y pues llevamos también eh, clases o temas en conjunto exclusivamente también con los cirujanos para saber nosotros el tipo de procedimiento que ellos van a realizar y complementar y saber nosotros también la fisiopatología o la técnica quirúrgica o qué es lo que ellos necesitan por parte de nosotros para que esto le vaya a ir bien al paciente. Incluso también a veces los que hacen congénitos toman sus clases con los
cardiopediatras, también para conocer la patología del, ¿cómo se llama? Del niño y ver sobre la fisiología cardiovascular pediátrica. Gracias, doctor. ¿Tienen ustedes alguna certificación específica, por ejemplo, ECMO, perfusión, cuidados críticos, o es simplemente un entrenamiento que no queda certificado? Si me pasa la siguiente, específicamente nosotros que salgamos con una certificación específica, la verdad, no. Ya esto es independientemente o es estandarizado de cada una de las personas que buscan una certificación específica. No sé, por dar un ejemplo, hay gente que se certifica en ecotransesofágico, toman un, un curso extra, una certificación, mejor dicho, es pues, como lo dice, de ecotransesofágico y pues ya tú vas y haces, también en el Instituto Nacional de Cardiología se hace hay un curso de 6 meses a un año donde haces puro ecocardiograma y lo llaman ecocardiografía en paciente crítico, o posteriormente también hay quienes se toman otra alta especialidad específicamente en puro ecotransesofágico, o por ejemplo hay quienes toman la certificación de ECMO como el doctor Luis Higuera, que está aquí con nosotros, que él es experto en soporte vital. Entonces, cada específicamente no tenemos una certificación, ya es de tomar una certificación extra. Y bueno, la pueden y la toman, hay quienes van y la toman en el extranjero, y aquí hay algunos centros que algunas certificaciones sí las puedes adquirir aquí en México. Perfecto. ¿Cuáles creen ustedes, usted específicamente, que son las principales brechas formativas en México a la hora de anestesia cardiotorácica? Bueno, me pasa la siguiente. Específicamente, bueno, hay varias, pero probablemente es de que hay unas, como lo comenta aquí la diapositiva, creo que estos puntos son muy concretos. Hay una ausencia de una ruta nacional homogénea. Eh, mm, Desgraciadamente, como país, también tenemos un poquito todavía de descentralización de la práctica médica de anestesiología cardiovascular, porque pues específicamente como ya lo comenté anteriormente, solamente hay las grandes ciudades son las que actualmente se dedican a la formación de estas prácticas, pero bueno, no quiere decir que sean ¿cómo se llama? Los únicos. Por ejemplo, Tijuana tiene muy buenos anestesiólogos cardiovasculares y hay muy buena práctica de cirugía cardiovascular que está en la frontera con Estados Unidos. En Chiapas también hay mucha gente que practica esa parte, Mérida. Pero bueno, hablando de números o de concentración, pues sí, desafortunadamente se concentra más en estas tres ciudades que lo vemos aquí en la diapositiva: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Y pues la limitación también a veces a lo mejor a la infraestructura o al acceso a medicamentos para poder realizar esta práctica. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a continuar con el doctor Luis. Antes de eso, les solicito amablemente nuevamente diligenciar las encuestas. Ya estamos haciendo las adecuaciones que nos comentaron en el chat para que podamos responder precisamente. Y bueno, doctor Luis, entonces cuéntenos, por favor, cuál es el rol del anestesiólogo en procedimientos estructurales como TAVI, MitraClip, intervencionismo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Luis. Pues básicamente empezaría partiendo de que la legislación no prevé la presencia obligada de un anestesiólogo cardiovascular en estos procedimientos, la legislación mexicana, lo cual entonces da pie a que no haya una normativa que obligue a que los cardiovasculares estemos en estos procedimientos. Sin embargo, como lo hemos visto a lo largo de este webinar, existen dos mundos prácticamente diametralmente opuestos, que es el medio público, en donde sabemos que felizmente o afortunadamente estos casos de anestesiólogos que participan en los pacientes estructurales son por asignación. Es decir, tanto en el sector público
del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, incluso de las Fuerzas Armadas, el jefe o el encargado del servicio asigna a tal o cual anestesiólogo al área de la hemodinámica y específicamente estructural, y muchas veces el mismo expertise que van logrando con el tiempo los vuelve altamente especializados en esto. No todos los anestesiólogos que participan entonces en procedimientos estructurales están certificados para eh, poder hacer este tipo de procedimientos, lo cual no significa que no sepan hacerlos. Sin embargo, la otra arista de nuestra práctica clínica en México es el medio privado. Ahí, como lo comentábamos, es muchas de las veces guiado por afinidad, es decir, un intervencionista estructural, un cirujano, que también tenemos formación aquí en México de cirujanos que van al laboratorio de cateterismo y hacen procedimientos estructurales, llaman por afinidad a los anestesiólogos con quien mejor se identifiquen, con quien mejores capacidades ellos vean, y esto genera un círculo virtuoso en el donde ellos buscan de alguna manera blindar su práctica clínica y hacerse llegar de anestesiólogos principalmente cardiovasculares. Por eso es que en nuestro país la mayoría de las personas en el medio privado sí trabajan con anestesiólogos cardiovasculares. Y digo la mayoría, que no todos, lo cual obliga a que el que no tiene el entrenamiento formal, tanto en medio público como privado en anestesia cardiovascular, se vuelva experto por un método autodidacta y de repetición de los procedimientos. Entonces, la capacitación especializante muchas veces va a depender del interés personal que cada uno le ponga. Por ejemplo, nuestro equipo en el Instituto Cardiovascular de Mínima Invasión de Guadalajara, muchos de nuestros compañeros anestesiólogos han ido, por ejemplo, a entrenarse al Leipzig en Alemania para el máster de ecografía. Otros han ido a Barcelona para entrenarse, por ejemplo, en perfusión para órganos que van a ser trasplantados. De esta manera, el interés personal de cada uno de nosotros nos lleva a esa especialización. Así también en el área de la cirugía estructural. Muchas gracias, doctor. Ujú. Cuéntenos, por favor, ¿el anestesiólogo cardiovascular trabaja en equipos de shock o de ECMO? Sí, sí, vemos la siguiente. Ah, ya aquí está, perdón. Bueno, como parte del equipo multidisciplinario en el abordaje, generalmente nos van a llamar para el abordaje de la vía aérea, para el abordaje de los accesos vasculares, para el manejo de agentes vasoactivos, inotrópicos. Ese es como de pronto nuestro principal rol dentro de los equipos de choque y ECMO. Insisto, en el medio público, algunos centros contemplan la presencia de anestesiólogos eh, generales, pero también anestesiólogos cardiovasculares para hacer estos procedimientos. En el medio privado, como muchos de los que están aquí ahorita lo pueden constatar, pocos centros cuentan con los recursos técnicos y humanos para hacer un verdadero equipo de choque y soporte extracorpóreo de vida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? De alguna manera nos volvemos los centros que estamos haciendo esta terapia de manera rutinaria, nos volvemos itinerantes y hacemos mucho de ir a apoyar o dar el soporte a ciudades con menos recursos, a centros con menos recursos, en donde a veces se nos llama para poder hacer este tipo de terapéutica. Entonces, contestando específicamente la pregunta, sí, sí se participa el anestesiólogo cardiovascular en los equipos de choque. Desafortunadamente, como lo hemos hablado a lo largo del webinar, estos servicios y estas prácticas están centralizadas a estas principales tres grandes urbes y ha habido algunos intentos por regionalizar la práctica de este tipo de manejo de la falla cardíaca avanzada y a veces incluso hay empresas, lo hemos visto por ejemplo en el sureste de México, en Mérida, en donde hay un grupo de ingenieros biomédicos que adquirieron los equipos de ECMO, que adquirieron toda la infraestructura de manejo de falla, y ellos son como ingenieros biomédicos quienes les ofrecen a los médicos la opción
de contratar sus servicios para poder dar la terapia. Perfecto, doctor, gracias. ¿Qué protocolos perioperatorios ustedes aplican de forma estandarizada? Ok, les vemos la próxima. Creo que esto es lo mismo que pasa para toda Latinoamérica. Definitivamente la mayoría de los centros basamos nuestras prácticas en las guías de práctica clínica internacional. Es decir, vemos los consensos norteamericanos que han servido para guía, sobre todo nosotros que estamos en la parte de Norteamérica, pero creo que también lo compartimos con mucho de Centro y Sudamérica. Los consensos tanto americanos, norteamericanos como europeos son los que siguen guiando las pautas para los protocolos de práctica clínica. Últimamente, incluso algunos de nuestros compañeros en Guadalajara, se han ido a hacer el entrenamiento a Asia. Uno de nuestros cirujanos estructuralistas va llegando de un fellow de un año en China, y esto está de alguna manera cambiando la dinámica de cómo estamos nosotros dirigiendo nuestros centros y qué tipo de protocolos estamos tropicalizando a nuestra realidad. Entonces, algunas instituciones basan su práctica en modelos adaptados. ¿Adaptados a qué? A la disponibilidad de los insumos y de la tecnología que así tengan. Por ejemplo, hay algunos centros, los conozco en el occidente del país, en ciudades pequeñas como Colima, como Sinaloa, en donde definitivamente muchos de ellos no tienen una consola como tal de ECMO, pero lo que sí tienen es una bomba de circulación extracorpórea a la cual le conectan una membrana de polimetilpenteno y lo vuelven ECMO. Entonces, este tipo de tropicalización, por así llamarlo, de los protocolos internacionales ha permitido que México poco a poco vaya regionalizando la práctica de acuerdo a las guías y estándares internacionales. En resumen, no existe un consenso nacional y las normas oficiales mexicanas presentan un poco de retraso en su actualización. Es decir, nos juntamos hace 5 años y dijimos que a lo mejor a futuro la asistencia ventricular iba a ser una terapia prometedora, cuando hoy sabemos que no es un futuro, sino que es una realidad tangible en toda Latinoamérica. Gracias, doctor. Ya para finalizar este tercer bloque, recuérdenos por favor cuál es ese nivel de disponibilidad tecnológico en sus centros cardiovasculares. Ok, vemos la próxima. De alguna manera queremos no sesgar la práctica, de alguna manera empezamos hablando este webinar y así nos pusimos de acuerdo en dividir la práctica pública de la práctica privada, y no quiero que se vaya a prestar una mala interpretación de que la práctica pública es una práctica inferior, de ninguna manera. Por ejemplo, tenemos centros como el Centro Médico Siglo XXI, Centro Médico La Raza, los centros del IMSS a nivel del noroeste, en Obregón, del noreste, en Monterrey, en donde tenemos clínicas públicas con muy buen equipamiento, y muy buen equipamiento no solamente tecnológico, sino en personal altamente capacitado. Por aquí vi ahorita a mi amigo Rafa Lima, que es uno de los líderes a nivel nacional en México también para este tipo de prácticas cardiovasculares avanzadas. Entonces, lo único que estamos de alguna manera viendo es esa falta de regionalización. No es posible o no es factible que los grandes centros de estas 3 grandes urbes en el territorio cubran toda la extensión del territorio nacional. Necesitamos de alguna manera regionalizar esto. En el medio privado, pues definitivamente lo digo con la experiencia que me da ser parte de un centro privado, depende de los esfuerzos de los grupos por conseguir los equipos. A veces tenemos que recurrir a hacer algún tipo de práctica de comprar nuestros propios equipos. A veces la misma industria nos los deja subrogados a consigna mientras nosotros compremos a ellos los consumibles, y esto de alguna manera nos permite ser muy operativos, tener equipos actualizados, y nos obliga a estar entrenando de manera permanente a nuestro personal paramédico. ¿A qué me refiero con nuestro personal paramédico? A las enfermeras, a los técnicos laboratoristas, al personal prehospitalario que hace los traslados. En el medio privado definitivamente
es un poquito más complicado porque hay mucha rotación de personal, a diferencia del medio público que ya tiene personal de base y se perpetúan a lo largo del tiempo. Creo que esta práctica es de esta manera. Muchas gracias, doctor. Continuamos ahora con el doctor Rosenberg. Doctor, cuéntenos por favor cuáles son las modalidades predominantes de contratación en México para anestesia cardiovascular. Gracias. ¿Podemos dar a la siguiente diapositiva, por favor? Muy bien. Como ya habíamos platicado desde el inicio de esta charla, de este webinar, tenemos una práctica dual que se divide en el sector público. Básicamente es las plazas institucionales. Por ejemplo, cuando nosotros entramos a trabajar a un hospital público, habitualmente nos dan una plaza, le llamamos eventual, con contratos a veces por días, por un par de semanas, a veces cubrimos la ausencia de alguien que ya tiene una base definitiva. Y con el paso del tiempo, dependiendo de la ciudad en la cual nosotros nos dediquemos o laboremos ahí, llegamos a tener una base. La base nos da una seguridad de estar en el mismo hospital, en el mismo turno, en la misma área, ¿no? Esto se repite prácticamente en todos los sistemas públicos de, de salud, los que ya platicábamos hace un rato, y también los hospitales universitarios. Por otra parte, el sector privado, trabajamos por honorarios, en un pago por procedimiento, pertenecemos a un grupo médico cardiovascular específico que hacemos con ellos los procedimientos. Por ejemplo, yo aquí en Monterrey trabajo básicamente con un grupo quirúrgico, que son 3 cirujanos que siempre trabajan juntos, y siempre tenemos un tercer pagador, que es un seguro de gastos médicos mayores. Este seguro de gastos médicos, el cardiólogo refiere a alguno de estos cirujanos al paciente, y estos cirujanos programan, se hace la cirugía, y bueno, ellos son los que nos asignan estos honorarios por cada caso que nosotros tengamos. En el caso de tener sector público, tenemos algunas prestaciones como servicios de salud básico en esta misma institución en la cual trabajemos, vacaciones, etcétera. Y en el sector privado, pues realmente ganamos según lo que trabajemos, y nosotros somos los que tenemos que contratar nuestro seguro como tal de servicios médicos. La gran mayoría de los anestesiólogos adquieren una práctica dual, es decir, los honorarios percibidos en el sector público realmente son bajos. Estamos hablando del orden entre $1,500 y $2,000, el equivalente al mes. Y entonces, para completar estos ingresos y para mantener volumen de casos de alta especialidad, hacemos una práctica privada. Pues la siguiente pregunta, por favor. Doctor, cuéntenos cuáles son las diferencias entonces entre el sector público y el privado, hablando en términos laborales. Ok, vamos a la siguiente, por favor. Es básicamente lo que les decía. El sector público tienes estabilidad laboral, es decir, siempre tienes tu trabajo fijo ahí, tienes prestaciones, tienes vacaciones, tienes días libres, y tienes un horario definido. Por lo regular, por ejemplo, aquí el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene horarios para médicos especialistas de 6.5 horas por día. Entonces, estas 6.5 horas por día corresponden a la carga laboral directas con paciente, ¿no? Entonces, un horario a lo mejor de 7:20 de la mañana, 7:30 de la mañana a 2 de la tarde, de 12 de la tarde a 8:30 de la noche, y de 8:30 de la noche a 7:20 son los turnos, con 3 guardias nocturnas, por ejemplo. Son turnos fijos y guardias con este tipo de servicios médicos y vacaciones. Casi todos los hospitales públicos tienen programas de residencias de anestesiología básica, entonces tienen una estructura académica continua. Sin embargo, los recursos del sector público, como ya platicaba yo en mi intervención pasada, son limitados. La presión asistencial es enorme, y cada vez hay más pacientes con los mismos recursos, ¿no?
En el sector privado, pues obviamente el la flexibilidad en relación al trabajo, pues depende de lo que uno quiera trabajar, ¿no? Si yo quiero estar todo el día trabajando, pues trabajo con varios grupos en varios hospitales. La ganancia económica es mucho mayor. Prácticamente lo que haces en un hospital público en un mes lo puedes ganar o un poco más en una sola cirugía privada. Tienes disponible absolutamente todos los recursos, pero bueno, debes de ser eficiente, operativo, productivo y estar siempre disponible, ¿no? El riesgo pues, laboral es distinto, la estabilidad de los contratos pues, es completamente diferente. Aquí no estamos contratados por nadie. Si un día hago algo que no le gusta al cirujano, o si no me puse de acuerdo, o si no pude ir a la cirugía ese día, pues se puede enojar conmigo y me deja hablar, ¿no? Ese es cómo se trabaja el sector privado. Perfecto, doctor. ¿Cómo describen entonces la carga laboral promedio en México ustedes como anestesiólogos? Híjole, pasamos a lo siguiente, por favor. La carga laboral también es variada, ¿no? Como tal, sí hay médicos, anestesiólogos que solamente se dedican, por ejemplo, a la medicina institucional, al sector público, y a final de cuentas, eh, estos médicos, se limitan a vivir con estos recursos, ¿sí? Es decir, estos recursos, digamos, que ya te puse, si tú estás acostumbrado, si tú te acostumbras a vivir con la restricción del salario de la medicina institucional, pues está perfecto, ¿no? A final de cuentas, ellos viven tranquilos y con eso ya está bien. Aquellos que nos dedicamos solamente a medicina privada, pues depende de las horas trabajadas y del tipo de cirugía que nosotros estemos destinados o que queremos hacer y que queremos realizar. Por ejemplo, como te decía, al final de cuentas, eh, hay muchos anestesiólogos cardiovasculares que no se dedican a anestesia cardiovascular, es decir, ven un beneficio económico y con menor carga, con menor responsabilidad, puede ser en cirugía plástica y reconstructiva, en la ortopedia, en cirugía bariátrica, y entonces a eso se dedican. Y entonces el médico que tiene medicina pública y aparte medicina privada, pues tiene una jornada muy prolongada, por lo regular cumple con su horario laboral en el sector público y de ahí está disponible para la cirugía privada, que está disponible el resto del tiempo. Las cirugías, generalmente los procedimientos cardiovasculares son más largos, son más complejos y pues tenemos un riesgo elevado de burnout. Y obviamente pues la carga laboral no solamente está directamente relacionada con el número de horas trabajadas, sino por esta intensidad cognitiva y la responsabilidad de los pacientes. Muchas gracias, doctor. ¿Cree usted que tienen barreras de acceso a la especialidad de anestesia cardiotorácica en cuanto al género o que han percibido ustedes? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Hay que recordar que realmente prácticamente todas las especialidades médicas, prácticamente todas las especialidades médicas, hay un crecimiento cada vez mayor de la participación de las mujeres, ¿no? Cada vez hay más mujeres médicas, cada vez hay más mujeres especialistas y obviamente en México no es la excepción, no hay ninguna inequidad de género como tal en relación al trabajo, ¿no? Sin embargo, aparte de que, a pesar de que la participación femenina ha crecido de manera importante, pero puede haber brechas en representación académica y liderazgo institucional, puesto que muchos de los puestos siguen estando eh, dados o otorgados a hombres, quizá por costumbre, pero bueno, eso ha disminuido con el paso del tiempo. También hay que recordar que, bueno, una gran cantidad de las mujeres prefieren también tener el lado materno desarrollado y la carga laboral de la casa, de estar a cargo de los niños o
predominantemente estar al pendiente de la familia y de la casa, disminuye el tiempo disponible para otras actividades como producción científica, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que no es tan diferente al resto de Latinoamérica, es la misma situación que se repite en otros lugares. Perfecto, gracias. ¿Identifican ustedes o tienen planeado tener modelos laborales sostenibles en el país? Pues podemos dar a la siguiente, por favor. El plan está hecho, sin duda, ¿no? De toda la vida. Sin embargo, esta sostenibilidad no es tan fácil de llevar. Ojalá nosotros pudiéramos tener la capacidad de decisión para poder establecer estos esquemas laborales mixtos, multidisciplinarios, estables, formación continua, programas institucionales de prevención. Sin embargo, depende básicamente por cómo nosotros nos organicemos en el trabajo y del bienestar que cada uno busque por nosotros mismos, que más allá del modelo de contratación, ¿no? Eh, es decir, aquel médico que trabaja en la medicina institucional puede tener a lo mejor dos trabajos institucionales en mañana y tarde, o mañana y noche, o en la mañana y el fin de semana, o en la tarde y el fin de semana, y a lo mejor con dos sueldos institucionales está bien, pero tiene menos tiempo libre. Y aquel que se dedica a la medicina privada, como decíamos, hay que estar completamente disponible, ¿no? Muchas gracias, doctor. Continuamos ahora con el doctor Yeu. Doctor, quisiera profundizar un poco más también sobre el tema del desgaste profesional, del burnout. ¿Cuál cree usted que es la percepción de esto entre los anestesiólogos cardiovasculares? Perdón, sí, muchas gracias. Me pasa la siguiente diapositiva. Bueno, específicamente la percepción del burnout entre anestesiólogos cardiovasculares, eh, yo creo que eso va también, como lo hemos tocado a lo mejor ya en el transcurso de la charla, va a depender mucho también de dónde te desarrolles profesionalmente. Y los factores que lo influyen, pues la presión clínica, la presión personal, la presión operativa y la presión del tiempo. ¿Qué es lo que conlleva completamente esto? A lo mejor les puedo platicar mi caso en específico. Yo soy una persona que hace medicina privada y medicina institucional. Si, si me lo preguntan a mí específicamente, ¿qué es lo que me causa un poquito más de desgaste o un poquito más de burnout? En realidad, creo que siempre es más pesada un poquito la medicina institucional. ¿Por qué razón? Porque sabemos que nosotros el anestesiólogo cardiovascular maneja un paciente en estado crítico, grave, o la anestesiología cardiovascular se va por esa área de pacientes, ¿no? Y desgraciadamente, pues sí, eso, la medicina pública, pues hay una alta más responsabilidad en la toma de decisiones, a veces no hay la infraestructura o el medicamento del cual nosotros necesitamos para poder sacar ese paciente adelante, y a lo mejor eso ya va a depender de cada persona o de la exigencia de cada quien y de la responsabilidad que cada uno se lo da, porque se siente con la responsabilidad de poder sacar eso, pero te ves a ciertas limitaciones, ¿no? En el aspecto de presión personal, probablemente. Probablemente. Vamos a lo mismo, pues las jornadas largas de trabajo, la forma de operatividad, pero viéndolo en la parte de la medicina privada. Aquí está el doctor Luis, el doctor Rosenberg y algunas personas también que nos acompañan que se dedican mucho también a la medicina privada. No es tan distinta también de la pública, como lo comentaba el doctor Rosenberg. A veces, en algunas ocasiones, esta es la parte que yo lo veo, la gente que me lo ha preguntado, eh, la medicina privada también a veces demanda más tiempo, demanda más carga laboral, demanda más el que estar ahí. ¿Y por qué específicamente? Porque en mi caso personal, los cirujanos o la gente con la que yo trabajo en realidad es que ya cuenta conmigo. Entonces, a veces la disponibilidad de los tiempos, a veces el tratar de dividir, pues eso también a la larga genera una sobrecarga y presión personal. Estoy completamente seguro de las personas que están aquí acompañando al doctor Luis, el doctor Rosenberg, que pues ellos a veces también han de pensar completamente lo mismo. Dicen,
que a veces la medicina privada también cansa más que la medicina pública. Acá tal vez probable por tiempo y en lo público tal vez por presión institucional, infraestructura, medicamentos y todo eso que lleva. Muchas gracias, doctor. ¿Han reportado ustedes o han documentado en algunos de sus colegas conductas disruptivas o factores de riesgo psicosocial por este burnout? Me pasa la siguiente. Bueno, tal cual como reportarse conductas tan específicas, reportarse de hacer una estadística, probablemente tal vez no, pero a veces en muchas ocasiones, pues creo que a lo más de alguno a lo mejor lo podemos identificar, ¿no? Que presentan a lo mejor bastante presión a la vez a la parte productiva, a lo mejor ellos también manejan un ambiente hostil en la parte de su trabajo, tienen conflictos interpersonales a veces al interactuar con los mismos compañeros de trabajo o incluso con otras especialidades, hablando dentro de la parte institucional o a lo mejor incluso también en la práctica privada, a veces también al relacionarse con gentes de otras pues de otras áreas, enfermería o ese tipo de cosas. Probablemente esos son a lo mejor los factores o las conductas que de repente nos pueden dar datos eh, de burnout, ¿no? Pero en específico, probablemente en el quirófano, a lo mejor tanto, no hay tanto falla en la práctica clínica, pero sí a lo mejor nada más en su percepción o desarrollo de sus actividades. Desgraciadamente, yo creo que a veces no está tan estandarizado o hay un estándar donde se reporta y dice, mira, sabes que esta persona está aquí porque se conllevan otro tipo de situaciones, de derechos humanos o a veces sus condiciones laborales de trabajo, pero de que puede pasar, pues puede pasar, pero específicamente se puede manifestar con este tipo de conductas. Gracias, doctor. ¿Tienen ustedes de pronto programas institucionales de bienestar para los especialistas? Me pasa la siguiente. Cuando hablamos específicamente de la medicina pública, se supone que hay algunos tipos de programas donde ¿Te va a traer ello o qué onda? donde se les ofrece algún Bueno, que tipo mira que de orientación o de apoyo psicológico específicamente para que probablemente lleven algún tipo de seguimiento. Que en realidad a veces sea lo ideal o lo idóneo que funcione, la verdad es de que pues ya eso es el caso específico de cada quien. Y pues la persona que lleva la práctica privada, yo siento que como todo, ¿no? Ya probablemente cuando identifican este tipo de situaciones, pues ya cada quien tiene que llevar su propio proceso aparte, individual y en lo particular o solicitar la ayuda que esto lo lleva. Como a nivel país o México, pues únicamente en la institución pública te ofrecen este tipo de ayuda. Puede ser que también tú por la parte privada te acerques a una institución pública y lo puedas solicitar, pero pues como desgraciadamente somos un país que tiene mucha sobrecarga laboral y de población, pues puede ser que también dártela, pero tú por tu parte también lo puedes tratar. Gracias, doctor. ¿Y cómo describe usted la satisfacción o el nivel de satisfacción laboral general en su comunidad según lo que ha percibido? Doctor Heu, ¿me escuchó la pregunta? Sí, perdón, a ver, no lo escuché. Ah, el nivel de satisfacción laboral que Correcto, gracias. existe en cada uno de los pacientes. Bueno, volvemos a lo mismo. El nivel de satisfacción laboral yo creo que ya va a depender específicamente de cada quien. Las presiones específicamente es que cada quien se pone y probablemente pues, la exigencia, ¿no? Normalmente muchas de las cuestiones positivas, como lo vemos aquí en la diapositiva, es la competencia técnica e intelectual que cada quien tenemos. ¿Cuál es el freno que a veces tenemos para poder tener o creer que tenemos esta satisfacción?
veces ponemos en medicamentos dentro del área o el ámbito que nos trabajamos, nos desarrollamos. Probablemente en el área, en el medio privado, pues donde hay más satisfacción en más, porque desafortunadamente nosotros somos nuestros propios. Afortunadamente nosotros somos nuestros propios jefes y pues esa es la parte en la que nosotros nos podemos eh, tener nuestra propia satisfacción. ¿Sí me escuchó o se cortó? Perdón, es que estoy teniendo como un poquito de fallas técnicas. Ahí alcanzamos a escuchar, doctor, quedó en la grabación, no se preocupe. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Continuamos con el doctor Luis. Doctor, quisiera preguntarle cuál cree usted que son los tres principales desafíos actuales en la anestesia cardiovascular en México. Sí, gracias. Avanzamos, por favor. Más que una creencia, definitivamente vemos la próxima, por favor. Eh, Esos desafíos, esos problemas es lo que se palpa. Le hice una encuesta con mis compañeros de todo el país y de alguna manera tratamos de buscar un consenso. ¿Cuál es el principal? Es que el anestesiólogo cardiovascular que lleva un proceso, que lleva un tiempo, que lleva un esfuerzo económico, muchas veces familiar, muchas veces de desplazarse, entrenarse a otras ciudades, a otros países incluso, no estamos presentes en todos los procedimientos cardiovasculares. Ese es uno de los principales problemas que, como lo comentaba hace un momento Yehu, pueden llevar al desánimo de la persona que invirtió todos estos factores en entrenarse. ¿Qué otro problema vemos? Bueno, la falta de insumos y capacitación en el uso de las nuevas tecnologías que desafortunadamente no alcanzan a las mayorías. Hay pocos centros de referencia en el país que concentran alto volumen, alta carga laboral, tanto en las instituciones públicas como en los grupos privados, y esto no reparte de manera equitativa la carga de un país de 130 millones de habitantes. Entonces, esa disponibilidad de insumos y recursos definitivamente sigue siendo un problema para el anestesiólogo cardiovascular en México. Y por último, otra de las cuestiones que censamos entre los colegas, ahora que nos pusimos a preparar esta investigación, pues es la brecha de oportunidad institucional y económica que tienen varios anestesiólogos que se ven obligados a ejercer en otras áreas. Lo comentaba hace un momentito Rosenberg, hay anestesiólogos cardiovasculares brillantes que desafortunadamente abandonan la práctica cardiovascular porque se ven mejor remunerados, por ejemplo, haciendo cirugía bariátrica, por ejemplo, haciendo cirugía plástica. Esto no les quita lo cardiovascular, al contrario, yo creo que se vende como una herramienta bastante favorable que los grupos de cirugía plástica, que los grupos de bariátrica, que otro tipo de grupo quirúrgico busque al cardiovascular por su alta capacidad de resolución. Sin embargo, esto también nos lleva a algo de frustración, algo de problemática, porque no todos los que acaban invirtiendo su tiempo, su dinero, su esfuerzo y su desapego familiar, ven realizado finalmente sus intenciones primarias de haber ido a estudiar y a entrenarse en esto. Creo que de alguna manera esto es lo que palpamos a través de entrevistar a varios de los colegas que están en el área cardiovascular o que se entrenaron en cardiovascular y desafortunadamente no lo ejercen. Y quiero compartir con ustedes, por ejemplo, algo que nos pasa mucho en nuestro grupo de ECMO. Cuando hablamos de ECPR, de reanimación cardiopulmonar refractaria, curiosamente para nosotros todos pensarían, bueno, si hacen ECPR, si hacen RCP asistido con ECMO, pues seguramente asisten a pacientes en tromboembolia pulmonar, asisten a pacientes con cardiopatía grave. Y curiosamente, en nuestro centro, que es un centro de alrededor de 250 camas en Guadalajara, nuestro principal nicho de oportunidad para el ICPR, curiosamente, ha sido la cirugía plástica. Pacientes jóvenes, sanas, que entran a un procedimiento estético y que salen conectadas a un ECMO. Entonces, este tipo de problemáticas, este tipo de situaciones de colocar a las piezas idóneas en los lugares
idóneos, es uno de nuestros principales dolores de cabeza y problemáticas en el país. Muchas gracias, doctor. Muy interesante. Doctor Rosenberg, quisiera preguntarle si tienen propuestas nacionales que estén planteándose para mejorar y fortalecer la especialidad en este momento. Creo que eso está en la siguiente diapositiva. La vemos. Siguiente diapositiva, por favor. Las propuestas nacionales definitivamente las estamos tratando de empujar con todos los que hemos sido parte de algún tipo de colegio, desde los colegios regionales, desde los colegios de anestesiología locales, de los comités de práctica clínica de cada institución, de cada hospital, pero específicamente con la Sociedad Mexicana de Anestesiología Cardiotorácica, con todos los presidentes que hemos tenido con anterioridad, buscamos el impulso gremial y académico a través de estos órganos colegiados que nos permitan, primero, capacitarnos, después actualizarnos y ¿por qué no?, en un futuro próximo, colocarnos como anestesiólogos entrenados en las áreas de competencia, en este caso de la práctica cardiovascular. Otra de las propuestas que hemos impulsado desde la SMAC y desde los diferentes colegios nacionales, pues es unificar los criterios de la práctica clínica para establecer con previsión quién y con qué casos deberíamos de lidiar los anestesiólogos cardiovasculares y atender esos grados de complejidad, no solamente por un sentimiento de realización personal, sino por una garantía o una aproximación a un nivel óptimo de atención al paciente más grave. Creo que de alguna manera, si algo se nos ha etiquetado a los cardiovasculares, es que somos los anestesiólogos, que de alguna manera estamos mejor entrenados para empezar a atender al paciente altamente grave. Y es por eso que hoy incluso estamos incursionando en el área del trasplante hepático, estamos incursionando en el área del trasplante multisistémico, estamos entrando a los programas de falla cardíaca compleja que no van precisamente a cirugía de corazón. Y esto es algo que estamos tratando de impulsar muy fuertemente desde el área gremial. Y finalmente, todo sería letra muerta si esto no se ve reflejado en leyes, es decir, que no se legisle en materia de competencias para el manejo de estos tipos de pacientes durante los procedimientos cardiovasculares. De nada ha servido hasta ahora el capacitar, el entrenar, el dividir, el ajustar la práctica de los anestesiólogos cardiovasculares si no lo vemos reflejados en una ley que haga que esto se cumpla y que esto nos lleve a mejores prácticas clínicas. No quiere decir que solo el anestesiólogo cardiovascular maneje al paciente grave. Quiere decir que de alguna manera este entrenamiento cardiovascular va a llevar a los pacientes a tener una mejor atención en cuanto a la patología severa, sobre todo de tipo cardiovascular. Gracias, doctor. Ahora, para ir cerrando este bloque, quisiera saber qué expectativas tienen ustedes en torno a la integración regional y el rol que podemos ejercer todos en la asociación de esta anestesia cardiovascular. Bueno, vemos la próxima entonces. Ah, perdón, es esto. No, sí, vemos la siguiente, perdón. Definitivamente, ¿por qué estamos apostando a la integración regional? Y como regional me refiero a Latinoamérica, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, es esto, buscar la unión gremial y adaptarnos a la realidad latinoamericana que nos aqueja. No es la misma realidad latinoamericana de Chile, de Argentina, de Colombia, de México, que la realidad que tiene Estados Unidos y Canadá. Definitivamente esto lo sabemos, lo entendemos y buscamos en consecuencia adaptarnos a esto. No significa hacer más con menos, significa identificar la idiosincrasia de nuestras poblaciones para de alguna manera buscar generar consensos latinoamericanos. Definitivamente otra de nuestras expectativas y desafíos pues sigue siendo el ámbito académico y de colaboración entre países. Esto lo hemos visto nosotros muchísimo ahí, sobre todo después de la pandemia, en donde, por ejemplo, a nuestro grupo o a algunos otros grupos nos tocó participar
en ECMO móvil, por ejemplo, nos tocó mover pacientes desde Argentina hasta Estados Unidos, desde Perú, algunas otras regiones de Centro y Sudamérica. Incluso hicimos algunos traslados transcontinentales desde México hasta Seúl, Corea. Y este tipo de integración nos permite que todos hablemos el mismo idioma, que todos entendamos que el entrenamiento y la homologación de estándares nos permite hacer una atención clínica de mucho mejor calidad. Y finalmente el desafío, pues es esto que hemos estado hablando hoy, generar guías latinoamericanas de práctica clínica y no depender solamente de lo que se publica en la población anglosajona, estadounidense, canadiense o en la población europea, que definitivamente no somos iguales en cuanto a muchísimas características fisiológicas, biopsicosociales, de recursos. Y creo que estos desafíos y esta visión a futuro nos permiten dirigirnos hacia una integración regional más globalizada y más de apoyo mutuo. Muchísimas gracias, doctor. En aras del tiempo, las preguntas que nos dejaron en el chat ya las tenemos consignadas para poder hacer el documento en el cual hacemos respuesta a estas preguntas de manera detallada. Vamos a ir finalizando y por último quisiera por favor pedirle a nuestros tres especialistas invitados que nos regalen unas palabras de aliento, consejos que les darían a los futuros anestesiólogos cardiovasculares residentes en México, en toda Latinoamérica, que hoy deciden continuar en este camino de la anestesia y de la anestesia cardiovascular. Podemos empezar con el doctor Rosenberg. Gracias. No paren. La verdad es que es un camino pesado, es un camino de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Sin embargo, siempre tiene sus recompensas. Justo estos días había estado platicando con algunos otros colegas en relación al estrés, a la carga laboral, a la carga cognitiva que implica el tipo de pacientes que nosotros atendemos todos los días. eh, a raíz de una broma que me hicieron, porque un colega me pidió anestesiar a su hijo para unas amígdalas, ¿no? Entonces llego al hospital y me dicen las enfermeras, doctor, ¿y qué más tiene este niño? Porque usted no mete estas cosas. O sea, nos ligan o nos asocian con el paciente más complejo del hospital y es a lo que estamos acostumbrados. Es una verdadera satisfacción darse cuenta que nosotros tenemos la capacidad para poder resolverlo y para salir avantes de prácticamente pues todas estas circunstancias que pudieran ser muy retadoras para todos los pacientes. Sí implica una carga cognitiva alta, sí implica mucho trabajo, mucha dedicación, pero es mucho más la satisfacción de poder hacerlo, ¿no? Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Rosenberg. Doctor Yeu, por favor. Bueno, en general para todos los anestesiólogos cardiovasculares, pues eh, es un área muy, muy, muy bonita, es un área muy, muy, muy amplia. Creo que todas las personas que por una u otra forma nos inclinamos hasta esa área es por el área que nos gusta. No desistamos. Hay área para trabajar para todos los que estamos aquí y sobre todo, como lo comentó el doctor Luis Higuera, mal que bien, a lo mejor los anestesiólogos cardiovasculares y los que nos dedicamos a la anestesia cardiovascular pues estamos como perfilados de que también los cirujanos o el área de la anestesiología nos ayuda a manejar el paciente crítico grave en todas las áreas. Entonces, pues no desistamos de esto y sigámoslo haciendo y a final de cuentas esto va a ser benéfico para nuestros pacientes, para nosotros mismos, para nuestra familia. Entonces es un área muy bonita. La verdad, la gente que quiera seguir haciéndolo, que se quiera unir, pues entre más son mucho mejor. Los continúo, les los invito a que sigan con este sueño. Muchas gracias, doctor Yeu. Doctor Luis, por favor. Bueno, primero quiero agradecerles la oportunidad de participar, de colaborar con un poquito de lo mucho que estamos haciendo. Y pues la invitación evidentemente es para las nuevas generaciones que se unen a la anestesia cardiovascular. Eh, Definitivamente tenemos un campo muy fértil, muy amplio sobre dónde seguir actuando.
no nos limitamos. La gran ventaja, y lo decía hace un momento, que tenemos es que no nos limitamos a estar frente a una bomba de circulación extracorpórea, frente a un ECMO o frente a un análisis transesofágico. Tenemos un gran campo de oportunidad académica, laboral, profesional, y creo, por lo menos fervientemente, porque así lo vivo, que formar equipos entre nosotros mismos nos disminuye mucho esa carga académica, esa carga laboral. Particularmente en mi equipo habemos 7 anestesiólogos cardiovasculares. Nos quita mucho ese estrés del que hablaba hace un ratito Rosenberg, de estar disponible siempre. Todo el mundo dice, bueno, ¿a qué hora sales de vacaciones? No, sí salimos de vacaciones, sí tenemos vida familiar, sí podemos disfrutar con los amigos un asado y una cerveza, pero la base de todo esto es generar equipos de confianza, equipos de fraternidad y equipos de trabajo que nos permitan sí desarrollarnos en el campo profesional, pero no dejar de lado la parte de ser humanos, de seguir viviendo y de seguir teniendo esa interacción con nuestros amigos. No le tengan miedo a la anestesia cardiovascular, que no los vuelve unos esclavos de la profesión. Solamente es organizarnos para hacer las cosas. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Mi más sincero agradecimiento a los doctores Albores y Guerre Preciado. Hablo en nombre de la asociación, hablo en nombre del grupo TEDI, Hippocampus Research Group. Es un honor para nosotros que ustedes hagan parte de este proyecto tan bonito para lograr unir a toda la región y que podamos seguir trabajando conjuntamente para mejorar la práctica médica y la práctica clínica en toda Latinoamérica. En este momento los quiero volver a invitar a que nos ayuden diligenciando las encuestas de satisfacción y de asistencia. Para nosotros es muy importante para poder llevar registro y poder enviarles en su debido momento todos los documentos que estamos desarrollando en este momento con los resultados de los webinars. Adicional a eso, los quiero invitar a estar atentos a nuestra próxima cita, donde el país invitado va a ser Venezuela. Los vamos a invitar el día 25 de junio, también 6 de la tarde, hora colombiana, para que por favor conozcamos también y estemos acompañando a nuestros colegas venezolanos. Muchísimas gracias nuevamente y les deseo una feliz noche a todos. Muchas gracias a todos por su participación y los quiero invitar en nuestro próximo webinar. Estamos con la presencia del doctor Alfredo Quintero, la doctora Florinidia Sosa y la doctora Metzi Navas, que nos van a acompañar presentando estas realidades que nos conectan desde Venezuela. Muchas gracias a nuestros expositores. Fue un placer poder contar con toda la colaboración de ustedes. Mil gracias. Muchísimas gracias a ustedes. No sé si me preguntan un minutito rápidamente. Me pueden apoyar con el tema de diapositiva para invitarlos a toda Latinoamérica, que sepan, se quieran integrar a la Sociedad Mexicana de Anestesiólogos Cardiovasculares. Es para nosotros un gusto invitarlos también a nuestro país. Hacemos nuestro congreso anual. Lo realizamos en el mes de septiembre en el Instituto Nacional de Cardiología, para que también la persona que nos quiera seguir en sus redes sociales, aquí en la diapositiva también se los dejamos para que lo vean. Es SMAC 2009, para que quieran seguir la sociedad, o mío, Jonathan.Pérez, y bueno, ya los doctores igual nos dejarán sus redes sociales para que los quieran seguir, y están cordialmente invitados a nuestro curso anual, también para que quieran conocer nuestro país. Muchísimas gracias a todos. Doctor Yeo, y que esta sea una oportunidad pues para que las alianzas entre nosotros crezcan y para que sepan que cuentan con todo el apoyo de la Asociación ACELATAM, igualmente para que podamos fortalecer los vínculos México y Latinoamérica. Mil gracias. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por la invitación. Una feliz noche. Gracias, hasta luego, buenas noches. Mil gracias, doctor Rosenberg, doctor Yeo y doctor Luis Higuera. Gracias, buenas noches, saludos. Saludos.